Hey niños, buenos días. Bienvenidos a este desarrollo del cuestionario de ciencias naturales de hoy 30 de noviembre del año 2021. Tenemos nuestra primera pregunta que dice, el deuterio es uno de los isótopos del hidrógeno y tiene... Esa pregunta ya la habíamos visto. ¿Y tiene qué? A ver, aquí dice el deuterio. Veamos el deuterio. Deuterio, átomo formado por un protón, un electrón y un neutrón. Entonces, ¿cuál opción sería? Dice un protón, un electrón y un neutrón. Un protón, un electrón y un neutrón. Es decir, La esta de 2. aquí, la 2. Entonces es la número 2. Vamos a poner esta de aquí. Listo. De los siguientes elementos, ¿cuál es un no metal? ¿Cuál es un no metal? El carbono. El carbono. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, la unión de un elemento metálico y uno no metálico se da por un enlace. Iónico. Enlace iónico. Enlace iónico. Listo, tenemos enlace iónico. Observa la siguiente imagen para responder la pregunta. La sal común es buen ejemplo de... Es un buen ejemplo molécula anfipática. ¿Molécula? Anfipática. Anfipática. Muy bien, entonces ya tenemos eso. A ver, dice la otra pregunta. ¿La sal común nazi es buen ejemplo de? Un compuesto inorgánico. Compuesto inorgánico. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la única correcta? La densidad es igual a la masa de un cuerpo dividida a su volumen. Ok. Vamos con la pregunta número 7 que dice, ¿el campo magnético siempre es? Paralelo Tesla. Muy bien, es paralelo Tesla. Perfecto. Vamos con la pregunta número 8. Con el experimento de Faraday, se pudieron concluir varias cosas sobre el electromagnetismo, como por ejemplo que... A medida que aumenta el voltaje, es más fácil de introducir el imán. Ok. Listo. Tenemos la pregunta número 9 que dice, este modelo representa el modelo atómico de... Thomson. Muy bien, el modelo atómico de Thomson. Esta imagen de aquí representa el modelo atómico de... Bohr. Muy bien, Bohr.
La número 11 dice, marca las respuestas que sean verdaderas. Al aumentar el número de vueltas de la bobina disminuye el voltaje. Al cambiar la dirección de la corriente cambia la dirección del voltaje. Al generador se le suministra energía eléctrica para obtener trabajo mecánico. El campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. ¿Cuáles son verdaderas? A ver, nosotros teníamos aquí una, ¿verdad? A medida que aumenta el voltaje, es más, no, pero será otra cosa. Son varias, por algo dice ahí, las respuestas que sean verdaderas. ¿Cuáles serán verdaderas? La primera, ay, Entonces, en este caso, serían la segunda, ¿verdad? Que dice al cambiar la dirección de la corriente, cambia la dirección del voltaje. Y el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. Estas dos son las opciones. Ok. Se conoce como el solvente universal. ¿Cuál será? ¿Cuál es el solvente universal? el agua y el aceite. Solo una. El aceite. Eso lo vi en, acá estaba solvente, espérense un ratito. A ver, el solvente, dice, cuando se disuelve un sólido o un líquido menos abundante, soluto, en un líquido más abundante, solvente. Entonces es el, ¿cuál es el solvente universal? El agua. El agua es el solvente universal. Se disuelve cualquier tipo de material. Lo que le sucede a las moléculas del soluto cuando se disuelven en un solvente es lo que le sucede a las moléculas dice cuando se disuelve un sólido o un líquido menos abundante, soluto, en un líquido más abundante, solvente, las unidades estructurales, iones o moléculas, se separan unas de otras y el espacio entre ellas pasa a ser ocupadas por moléculas del solvente. Entonces, ¿cuál sería? Se separan y son ocupadas por moléculas del solvente. Por lo tanto, dice que se separan y son rodeadas por las moléculas del solvente. Eso dice, ¿verdad? Ok, eso es lo que acabamos de leer. Faltan pocas preguntas. 14. Se conoce como compuesto químico inorgánico a aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono. El compuesto inorgánico más abundante es el compuesto inorgánico más abundante es. Eso está en la página 141. El agua. El agua es el más abundante. Lo que más existe en el mundo es agua, no es agua. Entonces es el agua. Es el compuesto inorgánico más abundante.
Ok, la pregunta número 15 dice, presenta siempre CHE formado por seres vivos, moléculas grandes, se queman, enlaces covalentes mayormente insolubles en agua. No son buenos conductores eléctricos. Esta descripción corresponde a... Aquí dice, los compuestos orgánicos están formados por enlaces covalentes, carbono, carbono y carbono, hidrógeno. En muchos casos también contienen átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, elementos halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, y otros pocos elementos con menor frecuencia. Una de las principales características de estas sustancias es que arden y pueden ser quemadas. Actualmente la mayoría de los compuestos orgánicos se producen de forma artificial para la industria mediante síntesis química, aunque algunos todavía se extraen de fuentes naturales. Pero ¿cuáles se queman? Estos también dicen que se queman. ¿Cuáles son los compuestos? Chicos, por favor, contesten. Inorgánico. Pero si estoy hablando de los compuestos orgánicos, acabo de decir, los compuestos orgánicos están formados por enlaces covalentes. Y aquí no dice que están formados por enlaces covalentes. Enlaces covalentes. Insolubles en agua. Son los compuestos orgánicos. No están prestando atención. 16. La radiación electromagnética está formada por la combinación de dos campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio en forma de ondas portadoras de energía. Si se alteran los campos magnéticos, se produce, veamos, la radiación. ¿Dónde está eso de la radiación? ¿Cuál es la respuesta, Ezequiel? ¿Cuál es la respuesta de la densidad? La segunda, una propiedad específica de la materia que refleja la relación que existe entre la masa del cuerpo y el papel que se ocupa. Muy bien, es verdad. Esa de ahí es cierta. Entonces es la número 2. Entonces, chicos, la 16 queda de ver para que la busquen ustedes. Ustedes la tienen que buscar. ¿De qué se trata eso? ¿Okay? Entonces hemos terminado nuestro cuestionario de ciencias naturales.